Alejandro Magno nació en el año 356 a.C., en Pela, la capital del reino de Macedonia. Desde su nacimiento estuvo rodeado de expectativas y presagios. Su madre, Olimpias, aseguraba que Alejandro era descendiente de héroes y dioses, mientras que su padre, Filipo II, era uno de los reyes más poderosos e inteligentes de su época. Con padres así, Alejandro creció creyendo que estaba destinado a algo más grande que gobernar un solo reino. Creció creyendo que debía conquistar el mundo. Desde muy pequeño demostró una inteligencia y curiosidad impresionante. A los 7 años ya recibía una educación diferente a la de cualquier príncipe común. Filipo contrató a los mejores tutores de Grecia, pero el más importante de todos fue Aristóteles, uno de los filósofos más brillantes de la historia. Aristóteles no solo le enseñó filosofía, ética, política y ciencia, también le inculcó el amor por la cultura griega, por la literatura y por la observación del mundo. Le enseñó cómo pensar, cómo tomar decisiones y cómo comprender a los seres humanos. Bajo su guía, Alejandro desarrolló una mezcla única de inteligencia, ambición y disciplina. Pero su formación no se centraba solo en los libros. Filipo sometió a su hijo a un entrenamiento militar extremadamente riguroso. Alejandro aprendió a montar a caballo desde pequeño, a luchar con lanza, a manejar la espada, a diseñar formaciones de batalla y a comandar tropas reales. Uno de los episodios más famosos de su infancia fue cuando domó a Bucéfalo, un caballo considerado salvaje e imposible de montar. Alejandro notó que el animal se asustaba de su sombra, así que lo giró hacia el sol para que no la viera. En solo minutos lo dominó. Filipo, impactado, le dijo: «Hijo mío, búscate un reino que te sea digno, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti». Desde ese momento, Alejandro dejó de parecer un simple príncipe. A los 16 años ya gobernaba Macedonia temporalmente mientras su padre estaba en campaña militar. Y a los 18, en la batalla de Queronea, lideró la carga decisiva contra las fuerzas griegas, demostrando un temple y una valentía que pocos comandantes adultos poseían. Su fama empezó a crecer incluso antes de convertirse en rey. En el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado, y Alejandro, con apenas 20 años, se convirtió en rey de Macedonia. El reino estaba rodeado de enemigos internos y externos, pero Alejandro actuó rápido, consolidó el poder, neutralizó rebeliones y unificó a Grecia bajo su mando. Una vez asegurado su reino, dirigió su mirada hacia un objetivo que su padre había soñado: conquistar el imperio persa. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto al mando de unos 40.000 soldados. Allí comenzó la primera de sus grandes batallas, el río Gránico. Los persas lo esperaban en la orilla, en una posición elevada y ventajosa. Muchos generales de Alejandro le aconsejaron esperar, pero él decidió atacar primero y atacar fuerte. Lideró personalmente la carga de caballería, cruzando el río bajo una lluvia de flechas. Varias veces estuvo a punto de morir, pero su audacia hizo retroceder al enemigo. Cuando terminó la batalla, los persas estaban derrotados y Alejandro había demostrado que no temía luchar en primera línea junto a sus hombres. Después vino la batalla de Isos, en la que Alejandro se enfrentó por primera vez al rey persa Darío III. Darío contaba con un ejército mucho mayor, pero cometió un error. Atacó a Alejandro en un terreno estrecho entre montañas y mar, donde no podía desplegar toda su fuerza. Alejandro aprovechó esto y avanzó de forma organizada, golpeando directamente el centro persa. Cuando abrió una brecha, se lanzó hacia Darío con una agresividad increíble. El rey persa huyó, dejando atrás a su familia real. La victoria de Isos fue un golpe psicológico devastador para Persia. Pero una de las campañas más impresionantes de Alejandro fue el asedio de Tiro. Esta ciudad, ubicada en una isla fortificada, era prácticamente imposible de tomar. Cualquier otro comandante habría desistido, pero Alejandro no. Ordenó construir un enorme camino de piedra de cientos de metros para unir la isla con tierra firme. Durante 7 largos meses, sus soldados trabajaron bajo ataques constantes desde barcos enemigos. Cuando el camino estuvo listo, lanzó un asalto brutal que terminó en una victoria total. El mensaje fue claro: no existía fortaleza ni ciudad capaz de resistirlo. Tras la caída de Tiro, Alejandro descendió hacia Egipto, donde fue recibido como un liberador. Allí fundó la ciudad de Alejandría, que siglos después se convertiría en un centro de conocimiento mundial. También visitó el oráculo de Siwa, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón. Este episodio fortaleció su convicción de que tenía un destino divino, algo que influyó en muchas de sus decisiones futuras. Pero la guerra con Persia aún no había terminado. Darío reunió un ejército gigantesco para la batalla de Gaugamela en 331 a.C., equipado con carros de guerra, infantería pesada y elefantes. Era su último intento de detener a Alejandro.
Pero Alejandro ejecutó una de las maniobras más brillantes de la historia militar. Avanzó con su formación en Vie, obligando a los persas a expandirse y creando un hueco en sus propias líneas. Cuando el espacio se abrió, Alejandro se lanzó con su caballería hacia el centro persa, rompiendo el ejército desde dentro. Darío volvió a huir. Esa derrota marcó el fin del imperio persa. Alejandro continuó su expansión hacia Asia Central y finalmente hacia la India. Allí enfrentó una de sus batallas más difíciles, la batalla de Hidaspes contra el rey Poros. Los soldados macedonios nunca habían visto elefantes de guerra. El terreno era hostil, el clima era brutal y el río estaba crecido. Alejandro fingió varios movimientos para confundir a Poros, y durante una noche de tormenta, cruzó el río en silencio. La batalla fue feroz. Muchos macedonios murieron aplastados por los elefantes, pero gracias a una mezcla de disciplina y maniobra táctica, Alejandro logró vencer. Tan impresionado quedó con el valor de Poros que no lo ejecutó. Lo nombró gobernador de su propio territorio. Después de años de marchas, conquistas y sacrificios, sus soldados estaban agotados. Cuando Alejandro quiso seguir hacia el este, ellos se negaron. Habían llegado al fin del mundo conocido. Aunque Alejandro deseaba continuar, entendió que no podía obligarlos. Aceptó regresar. En el camino de vuelta a Babilonia, perdió a varios de sus generales más cercanos, y muchos creen que esto empezó a afectar su estabilidad emocional. Ya en Babilonia, Alejandro comenzó a planear nuevas campañas. Quería conquistar Arabia y expandirse aún más, pero nunca las llevaría a cabo. Poco después de su llegada, enfermó repentinamente. Existen múltiples teorías sobre su muerte. Algunos dicen que fue una fiebre provocada por malaria. Otros creen que fue una infección tras años de desgaste físico. Hay quienes sospechan que pudo haber sido envenenado, pues su agonía duró varios días. Lo cierto es que sus síntomas fueron intensos: fiebre alta, debilidad, incapacidad para moverse y, finalmente, pérdida total del habla. Durante su agonía, los soldados pasaron frente a él para despedirse. Alejandro, ya casi sin fuerza, levantaba la mano para reconocer a sus hombres. Murió a los 32 años en junio del 323 a.C., dejando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su muerte provocó un caos inmediato. No dejó un heredero claro. Sus generales, los famosos diádocos, se repartieron el imperio y lucharon entre sí durante décadas. Aunque su imperio no sobrevivió como una unidad, su legado sí lo hizo. Alejandro cambió el mundo antiguo para siempre, difundió la cultura griega, fundó ciudades, rediseñó territorios y transformó la historia de la guerra para siempre. Su nombre continúa vivo más de 2000 años después, porque Alejandro no solo conquistó territorios, conquistó la imaginación del mundo. Fue un guerrero, un líder, un visionario y para muchos, el hombre más grande que jamás haya vivido.